Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, o sea, un remanente, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Que podamos identificarnos, Señor amado, con las iglesias, que tú nos hablas a través de esas iglesias, Señor amado. Ayúdanos a ser cada día más agradables delante de tus ojos, en obediencia y santidad, Señor amado. Porque esa es la iglesia que va a estar contigo un día de arriba. Ayúdanos a perseverar, Señor amado, en este camino que a veces se hace duro, pero con tu fuerza, con tu ayuda, podemos seguir, avanzar y llegar a la meta que es la patria celestial. Dame ciencia y sabiduría, Señor, para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Dale aplauso al Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Te alabamos, te glorificamos, bendito sea el Señor. Dios de toda bondad, Dios de toda misericordia. Esta iglesia, mi amado hermano, es una de las 7 iglesias de Sardis, ¿verdad? Esta iglesia tenía reputación, o sea, en un sentido de que había un remanente ahí que daba testimonio de que esa iglesia era de Dios. Porque, mi amado hermanos, un remanente cuando está en santidad y en obediencia, un ejemplo que sean 80, pero hay un remanente de 25 miembros que están fieles a Dios, el remanente está dando el testimonio delante de Dios y delante de los hombres, esa iglesia es de Dios. Por el remanente. Dios tiene misericordia, no por el cristiano que no vive en santidad y en obediencia, sino por ese remanente que está ahí orando y clamando, buscando a Dios, guardándose del mundo, guardándose de la carne, guardándose del diablo. Pues esta iglesia camina en la senda antigua. Entonces los ojos de Dios están sobre la iglesia. Esta iglesia de Sardis, mi amado hermanos, había un remanente, porque ahí lo dice, ¿verdad? Que había un remanente ahí que no había manchado sus vestiduras. O sea, se mantenía en la fidelidad a Dios, en santidad y en obediencia. Entonces esa iglesia, Dios le envía la carta por los fieles y también para que el resto que no está en obediencia, en santidad, se vuelvan y hagan esas obras que están haciendo ese remanente. Imagínense, Dios le llama a esa iglesia su iglesia, pero por el remanente, no por el resto. Entonces vemos cuán bueno y misericordioso es Dios, porque si fuera una autoridad humana, ¿qué hiciera? Saca lo que no sirve, ¿verdad? Y dejar a esos fieles. Pero Dios no es así, mi amado hermanos. Dios es bueno. Dios siempre da oportunidad al hombre y a la mujer. Siempre que Dios es así. Pero llegará un tiempo determinado en que ya quitará su presencia de esa persona. Quitará su Espíritu Santo sobre esa presencia de ese hombre o de esa mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces esta iglesia de Sardis tenía reputación, o sea, tenía prestigio, ¿verdad? Para los ojos de Dios, aunque esta iglesia tenía cierta reputación,
Pero para los ojos de Dios, mi amado hermano, ¿qué dice la Biblia? Estaba muerta, o sea, muerta espiritualmente. No es que estaba con una muerte literal, sino con una muerte espiritual. Y eso es lo más terrible, cuando el hombre y la mujer están muertos espiritualmente. Ya su vida está sentenciada a morir también literalmente. ¿En dónde? En la condenación eterna. Cuando el hombre está muerto espiritualmente. Entonces, hay que esforzarse, mi amado hermano. Entonces, para los ojos de Dios, esta iglesia estaba muerta espiritualmente. ¿Qué dice allí? Yo conozco tus obras, dándole nuevamente un poquito más a lo que ya vimos la semana pasada, iba a decir, en libro de Salmos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, número 1, donde le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué dice? Pero estás muerta. O sea, estas palabras, mi amado hermano, es que dejaron la dirección del Espíritu Santo. Al dejar tú la dirección del Espíritu Santo, es que estás teniendo un grave problema espiritual. Cuando tú dejas de andar y de vivir en el Espíritu, es porque tienes problemas espirituales. Tu vida tal vez no está en una constante comunión con Dios. Tu vida tal vez no está ligada a Él, en un sentido de que no estás haciendo lo indebido, no estás cometiendo pecado, mi amado hermanos. ¿Ah? O sea, no te está entrando en un hábito de pecado. Recuerden que el pecado es desobediencia a Dios. Todo aquel que desobedece a Dios, que son los mandamientos, está en pecado. La desobediencia es pecado. Entonces le dice Dios a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Pero qué le dice? Pero estás muerta. O sea, dejaron la dirección del Espíritu Santo y fue reemplazado por lo humano. Entonces usted ve en estos tiempos cómo ahora el hombre es que toma la dirección de las iglesias. Con sus ideas, con sus pensamientos, toman del mundo para traer a la iglesia. Usted ve los shows, usted ve las danzas, la coreografía, usted ve en las iglesias payasos, usted ve en la iglesia teatro y tantas barbaridades mundanas que el hombre que tiene su iglesia está metiendo en las iglesias. Entonces, mi amor, hermanos, dejaron la dirección del Espíritu Santo para reemplazarlo con lo humano, mi amado hermanos. También al estar muerta, dejaron esa palabra pura, esa sana doctrina, para involucrarlo con la carne, con el mundo, mi amado hermano. Entonces, una vez que tú dejas la sana doctrina, empiezas a desviarte en tus propias ideas, en tus propios pensamientos, tratando de llevar a la iglesia a un emocionismo humano, lamentablemente está muerta. Porque de nada vale que te llenen de tantas cosas, de diversión humana, ¿verdad? La euforia es momentánea. La carne se gozó, brincaste, danzaste, pero tu carne es la que se gozó. Pero no hay un fruto interno que tiene que ir cambiando tu vida. Porque tú y yo cada día que buscamos a Dios, tú y yo cada día que oramos, estudiamos la Biblia, estamos viviendo para Él, venimos al culto, hay un cambio. Algo va pasando en nuestras vidas. Algo va pasando. ¿Por qué? Como siempre digo, tú y yo ya no somos el mismo de ayer. Tú tienes que darte cuenta que tú ya no eres el mismo de ayer. O sea, te das cuenta que vas evolucionando espiritualmente, vas cambiando lo que Dios demanda de ti y de mí, que es la perfección. Él dijo: ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces esa perfección la podemos adquirirla, podemos ir ganando a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la carne no puede ganar nada.
La carne gana carne, la carne cosecha muerte, pero el Espíritu cosecha vida eterna. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios. Acá tengo el otro. Esto es agüita, mis amados, no se vayan a marear. Mañana cree que es trago, hermano. Yo nunca fui borracho, no, yo tenía otros vicios. Entonces, mi amor, hermanos, entonces, esta iglesia tenía reputación a la vista del hombre, ¿verdad? Porque eso es lo malo, cuando tú y yo nos dejamos guiar por la vista del hombre, cuando nos cuidamos de la vista del hombre, porque el hombre nos está mirando, tratamos de hacer cosas en la obra del Señor, y no es así. Aquí lo importante es que te mire Dios, que te evalúe Dios, que te juzgue Dios, ¿verdad? Entonces esta iglesia tenía reputación a la vista de los hombres, pero a los ojos de Dios, que lo escudriña todo, estaban muertas, ¿verdad? Porque nadie puede esconderse a los ojos de Dios. Estoy hablando en un sentido interno también, porque muchos tratan de esconderse internamente, tratar de acallar su ego, ¿verdad? Para refugiarse en sus propias palabras, para refugiarse en sus propias convicciones, para refugiarse en sus propias ideas. Y no es así. Aquí tú y yo nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Esta es la que vale. Esta es la que piensa por mí en el Espíritu. Esta es la que me da la sabiduría, el entendimiento para seguir conociendo cada día más el camino que me va a llevar a la vida eterna. Aquí está. Solo Él demanda obediencia y santidad. Nada más. Eso demanda Él. Obediencia y santidad. ¿Verdad que esas dos palabras abarca todo? Abarca todo. Mi vida es santa porque el Espíritu de Dios vive en mí. Me hace vivir en santidad, no me contamina con los pecados que yo hacía cuando estaba sin Cristo. ¿Verdad? El pecado contamina tu santidad. Ensucia tu vestido santo que Él te ha dado. Y la obediencia porque la adquirimos a través de su palabra. Esa es la totalidad que en estos tiempos no se predica. La mayoría de iglesias no te predican santidad y obediencia. Ahora hay un evangelio liviano, suave. Desde los púlpitos están predicando mensajes suaves. Mensaje a la conveniencia del gusto de los oídos de los que oyen. No combaten el pecado, no combaten la mundanalidad, no combaten la carnalidad, mi amado hermano, ya no lo hacen. Son contadas las iglesias que lo están haciendo. Y esas contadas iglesias que lo están haciendo están decayendo poquito a poquito también. Entonces, mi amor, hermanos, esta iglesia se cuidaba de los ojos del hombre, pero no se daban cuenta de los ojos de aquel que lo escudriña todo, mis amados hermanos. Ahí usted vea Primera de Crónicas 28:9, que Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos de los hombres. Aún antes de lo que ya tú y yo vamos a hacer mañana, ya Él lo sabe. Él sabe ahorita lo que tú estás pensando. Él sabe si tú estás atento, escuchando para ponerlo por obra o no lo vas a hacer. Él es el que escudriña los corazones de todos y sabe todo intento de los pensamientos de los hombres. Entonces Él escudriña, Él examina, mis amados hermanos. Él prueba y lo conoce todo con anticipación. Qué lindo es ese Dios. Por eso no podemos cuidarnos del hombre. Nosotros nos cuidamos de Dios, porque Él es el que pesa los corazones. Él sabe quién está apto para entrar al reino de los cielos y quién no está apto para entrar al reino de los cielos. Él lo sabe.
¿Ah? Por eso es que tenemos que pelear esta salvación con temor y temblor. ¿Ah? Aunque todos digan, estos teólogos dicen no, que la salvación no se pierde, que tú puedes tener el hábito de mentir, de tomar, de hacer lo que te da la gana cuando lo hacías, cuando estabas en Cristo, no importa, puedes hacerlo, no te vas a perder, tu alma está salva. Mentira del diablo. Porque si tú vuelves a ese pecado, una sola vez que tú lo pruebes, y aquí vive el Espíritu Santo, una sola vez que tú pruebes el pecado que a ti te gustaba, ¿ah? Vas a caer. Vas a entrar en el hábito, en la costumbre de acceder a esos pecados. Por eso nosotros tenemos que huirle al pecado. Amén o no amén. Huirle, mi amado hermano, correrle, porque hay pecados en los cuales a ti y a mí nos gobernaba cuando estábamos en Cristo. Esa era nuestra debilidad, y esa que era nuestra debilidad en el mundo y te viene y se te presenta, ¿qué tienes que hacer tú? Soplarte de ahí, rechazarlo, porque eso te va a hacer caer, eso te va a hacer caer. Y eso no es de cobarde, eso es de valiente, salir corriéndole al pecado, es de valiente. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos propensos a caer cuando tú y yo cometíamos el pecado. Entonces, mi amado hermanos, Dios le llama al que deja de estar muerto espiritualmente y le vuelve a decir que vuelva a la vida espiritual. Si estás muerto, le dice a la iglesia de Sardis, vuelve a tomar vida. Vuelve a retomar esa búsqueda espiritual íntima que tú tenías. ¿Verdad? Porque de nada vale que si yo sigo con ese hábito de pecado, porque tú y yo nos conocemos, voy delante de Dios y le digo, Señor, perdóname, mira, que por aquí, que por allá, y nuevamente vuelves a hacer lo mismo. Sabiéndolo, no le huyas a eso, no tratas de buscarle algo para que detenga eso, pero sigues con eso, te gusta, te deleitas, pero ahí nuevamente viene el remordimiento, pero sigues en lo mismo. O sea, no hay una actitud tuya, porque tú y yo tenemos que poner de nuestra parte, amén o no amén. Tú y yo tenemos que también poner de nuestra parte, como hombres humanos que a veces somos. Ponerlo de nuestra parte, porque así he tenido que hacer yo, poner muchas veces de mi parte. Ahora última, justamente tuve que hacerlo. ¿Ah? Poner de mi parte. ¿Qué pasó? ¡Fuera! En nombre de Jesús. De nuestra parte. ¿Por qué? Porque la salvación nuestra está peligrando donde seremos. Entonces tú y yo tenemos que poner de nuestra parte, decirle a aquello que te está quejando, que te está mortificando, ¡basta ya! ¡Fuera! Como dicen por ahí, te odio como odio jarocho. ¿Sí? Entonces, mire, sigamos con Apocalipsis, capítulo 3:2. Sé vigilante, le dice Jehová a esta iglesia y a todas las iglesias, a la iglesia, aleluya, Cristo te ama. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, vigila tu estado de vida, observa tu andar y afirma, o sea, ponte firme, no te doblegues a la circunstancia, a lo que se te presente, aún a la doctrina. Sé valiente, sé vigilante, no cedas, no cedamos, mi amado hermano. Y afirma las otras cosas que están para morir. Ya le quedaba lo poquito del espíritu que había en él. Y que le dice, cuide ese poquito que todavía tienes, que ese poquito pueda encenderte nuevamente y ser como una llama. ¿Ah? Si no oras solo 15 minutos, has dejado de orar 15 minutos, 10 minutos, has dejado la oración, cuidado. Has dejado la intimidad con Dios, cuidado. ¿Ah? Estoy hablando con aquellos que oran, pues, han dejado de orar, pero yo sé que algunos ni oran siquiera, ni por ellos mismos oran. Ni para comer. Te vas a levantar para orar. Aunque sea, si no puedes arrodillado y acostado, aunque sea. Pero ora, pues.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque dice, no he hallado tus obras perfectas. O sea, empezaron a darle rienda suelta a sus imperfecciones. Lo que Dios hizo perfecto a través de Jesucristo, nada de pecado, empezó a entrar delante de Dios en ese pueblo, en el pueblo santo de Dios, porque no ha hallado tus obras perfectas. ¿Qué dice? Delante de Dios. Esta carta enviada a esta iglesia le hace un llamado al arrepentimiento, ya que encuentra que sus obras no son del agrado de Dios. Nosotros los creyentes, debemos repasar nuestra relación con Dios, con Jesucristo, a ver si nuestras creencias y prácticas están en armonía, mi amado hermanos, con la fe primera que tú y yo tuvimos. Por eso tenemos que examinarnos, mi amado hermanos, ver si mi creencia sigue firme en él. Porque tú y yo no dudamos de que Cristo viene. Tú y yo no dudamos que Él sigue santificando nuestra vida. Tú y yo no dudamos de que a Dios no le agrada el pecado. Tú y yo no dudamos que hay que obedecerle a Dios. Entonces, mi amor, hermanos, hay que estar en esa armonía de esa fe primera. Esa amonestación son dadas a las iglesias en todas las épocas, mi amor, hermanos. Desde cuando se hizo la primera iglesia en la iglesia primitiva. Esa carta de Jesús llama a sus iglesias a un celo por consolidar, o sea, por afianzar lo poco que quedaba para Dios. Porque incluso aquello poquito que tenían mostraba señales de que estaba a punto de morir. Imagínate que se te apague ese poquito, esa chispita que todavía está ahí el Espíritu Santo, todavía sigue tratando contigo, todavía sigue amonestándote, y que se apague esa chispita, te acabaste. Vas a engrosar la lista de los muertos que están allá en el cementerio general, física y espiritual. Entonces Jesucristo les advierte que sigan guardando aquel depósito de la sana doctrina. Ahí usted ve a 2 Timoteo 1:14, donde le dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ese es el que llenó nuestra vida. Ese es el que nos fortaleció. Ese es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces también le manda que se arrepienta porque ha hallado falta en su vida espiritual. Porque si no dice, Él vendrá de manera inesperada y actuará juicio contra ellos. Dios tira juicio a su pueblo y no tira juicio a su pueblo. Claro que sí. ¿Por qué es el juicio de Dios? Porque Él es justo. Por eso que Él hace juicio, porque Él es justo. Juzga con justo juicio. Él nunca te juzga por tal vez una equivocación, algo que tú hayas hecho así. No, Él siempre te va a juzgar con justo juicio. Porque tarde o temprano viene el castigo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, dice, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, mi amado hermanos, pues si no velas, ¿qué dice? Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces aquí habla, mi amado hermanos, que se arrepienta, que debe velar, mis amados hermanos. Eso es algo que tú y yo tenemos que estar despiertos espiritualmente. Eso es velar, estar despiertos espiritualmente. No habla de un velar de dejar de dormir. Tú humanamente tienes que dormir, porque si no te duermes vas a quedar idiota. No le digas. Sí, mi amado hermano. La falta de sueño te puede hacer quedar idiota. Aquí habla de un velar espiritual. No le digas.
Entonces, si no velas, o sea, si no permaneces despierto espiritualmente, si no custodias, si no vigilas, si no cambias, si no cuidas con esmero, con sumo cuidado y atención esta vida espiritual, lamentablemente vas a caer, amados hermanos, en lo que a ti te gustaba antes, el mundo que a ti te gustaba antes. Porque eso es lo que vuelve la iglesia. Cuando dejan la espiritualidad, cuando dejan de buscar a Dios, vuelven a sus primeras obras carnales. Sí, mi amor, hermanos. Cuando dejas esa santidad y esa obediencia, vuelves a tus primeras obras que hacías cuando estabas en Cristo. Lo vuelves a hacer. Y alguien que me diga, no, lo vuelves a hacer. Quebrantas un mandamiento y sigues quebrantando ese mandamiento, que tú sabes cuál será aquel mandamiento que te pega a ti y no obedeces, estás en peligro. Así brinques, dances, hables lengua, prediques, cantes, hagas lo que hagas por ser visto. Si estás en esa desobediencia, en ese hábito de una desobediencia que Él te dio y no le obedeces, lamentablemente estás seco y muerto. Así de sencillo y fácil. Entonces dice Mateo 24:42, hay que estar velando, pues no sabemos a qué hora Él vendrá. Esa es una de las partes que Dios dice en Apocalipsis, que tenemos que arrepentirnos, y si no velamos, amados hermanos, no sabemos a qué hora vendrá el Cristo de la gloria. Hay que velar y orar para también no entrar en tentación. Mateo 26:41. Hay que velar y orar para no entrar en tentación. Hay que velar y estar firmes en la fe, portándonos varonilmente y esforzados. 1 Corintios 16:13. Entonces hay que estar firmes en la fe, creyendo que Él viene muy pronto, creyendo que Él lo que prometió lo va a cumplir. Esa es la fe. La fe del Espíritu en tu vida te hace creer las cosas que tal vez el que está a tu alrededor no lo ve, pero nosotros sí lo vemos con los ojos de la fe. Y aún más te da sueños, visiones y te confirma, te fortalece esa fe que Él te prometió. Amén. Como dice mi amado hermano, Salmo 71, 18. Me viene ese versículo. Salmo 71, 18. Mira, Dios hablándole a los viejitos. Aún en la vejez y en las canas, ahí es una exclamación: oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder. La posteridad es a la generación. Y tu potencia, su poder divino, a todos los que han de venir. Esa es nuestra fe. Aún en las vejez y en las canas, oh Dios mío, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a las generaciones y tu potencia a los que han de venir. Porque aún de viejitos vamos a dar frutos. Amén o no amén. Vamos a dar frutos en el poder del Espíritu Santo. Aunque predicando se te caigan los dientes, pero vamos a predicar con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle aplausos al Señor. Entonces hay que velar y orar para no entrar en tentación. Hay que velar y estar firmes en la fe, portándonos varonilmente, o sea, como hombres valientes, esforzándonos. Entonces la carne no quiere orar. ¿Qué hace el varón que se esfuerza? Lo voy a hacer. Voy a estudiar la Biblia, me voy a esforzar, Señor. Yo sé que tú me darás la fuerza. Porque a veces no tenemos fuerza. A veces tenemos desánimo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Pero lo lindo es que la presencia de Él te lleva y te motiva y te empuja. Su presencia
en nosotros. Porque sin su presencia, imagínate, hermano, fuéramos como lo que éramos antes, carnales y más carnales. Entonces hay que velar, porque él, el enemigo, nuestro adversario, el diablo, dice, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y esto no es literal, esto es espiritual. No es que va a venir el diablo y te va a correr como algo literal, como el león se come la carne. No, esto es espiritual. Él anda buscando a hombres y mujeres espirituales, no carnales. Los carnales están en el estómago de Satanás. Sí me escuchan. Ya los carnales están en el estómago de Satanás. Pero él anda buscando a aquellos hombres y mujeres que viven en santidad y en obediencia. A eso los está buscando, los está cazando para apagar el Espíritu Santo en ellos. Porque eso él quiere, apagar el Espíritu Santo en el hombre y en la mujer que trata de vivir una vida consagrada a Dios. Él trata de apagarlo. Y una vez que consigue ese propósito de apagarlo, él es fácil presa para ser destruido. Ahí sí te va a venir a jamar, a comer. ¿Ah? Toda tu espiritualidad se va. Ahora sí estás en manos de Satanás, caminando a la trompa de él para llegar a su estómago, hablando espiritualmente. Y él se va a empachar de tu carnalidad. Entonces dice que viene como león rugiente buscando a quien devorar. También dice, mi amado hermanos, que vendrá como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3 dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 1 Tesalonicenses 5:2. Entonces Dios reprende con juicios. Si te sorprende la muerte y no está Cristo en tu vida, lamentablemente te vas a la paila. Por eso hay que estar preparados, mis amados hermanos, esperando su venida. Cuando ese momento llegue, ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Una vez que la iglesia sea tomada, ya no habrá arrepentimiento. Ya no habrá Espíritu Santo que te lleve al arrepentimiento, ni un Cristo que te perdone los pecados. Ya lo va a ver. Aunque muchos digan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, en la gran tribulación va a estar el Espíritu Santo, no va a estar el Espíritu Santo. Ya Satanás va a tomar dominio de este mundo, porque el Espíritu Santo con su iglesia dice será quitada. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 9. Su iglesia será quitada por el poder del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en tu vida y en mi vida, porque ese es el que nos va a arrebatar para donde va a estar nuestro Cristo, esperándonos en las nubes. Pero antes de eso vamos a ser, dice la Biblia, transformados en un cuerpo inmortal, como los de los ángeles. Qué bello será. Entonces sigue diciendo Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, había un remanente. Un remanente es un grupo de personas escogidas para salvarlas de la destrucción, de la ruina, de la pérdida, del daño que va a venir. Eso es un remanente. Ahí usted ve en Romanos 11:5. En ese tiempo dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Imagínense lo que nos salva, la gracia de Dios. O sea, una gracia no merecida, pero a Él le plació. Entonces Él va a salvar un remanente. No va a venir por toda la iglesia, no va a venir por todas las iglesias, no, Él va a venir por un remanente de cada iglesia del mundo. De cada iglesia del mundo hay un remanente. De 100 se van tal vez 20. De 50 se van tal vez 10.
Entonces son todos aquellos que no han manchado sus vestiduras, mi amado hermanos. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice la palabra. Vestiduras la tienen, mi amado hermano, limpias por la sangre del Cordero, el cual mediante el Espíritu Eterno no la dio. Hebreos 9:14, Efesios 5:27. Y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignos. Vestiduras blancas, mi amado hermano, significan esas obras justas, de justicia, que tú y yo andamos. Somos justos por la justicia de Cristo. Somos justificados delante del Padre por medio de Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos que andar en esa justicia para ser merecedores, por medio de Él, mi amado hermanos, poder entrar al reino de los cielos. Y sigue diciendo, o sea, tienes unas pocas personas que andan en el Espíritu, o sea, que caminan y viven en el Espíritu. Al decir, andarán conmigo, Apocalipsis 3:4, les concede que caminarán rectamente, perfectamente también, allá en el cielo. Vamos a ser como los ángeles. Qué bello será ese día. Entonces debemos mantener nuestras vestiduras blancas en justicia, que es fidelidad, sinceridad, obediencia, fidelidad delante de Dios. Esa es la justicia. Ese es el hombre justo, que camina en fidelidad a Dios, que camina en obediencia a Dios, que trata de vivir una vida en santidad para Dios. Ese es un hombre justo delante de Dios. Siempre y cuando también dependiendo de su misericordia, de su gracia, con la dirección del Espíritu Santo. Por eso, mi amado hermano, el Espíritu Santo es todo. Sin Espíritu Santo, usted y yo no caminaríamos en ese camino a la patria celestial. En serio, mi amado hermano, sin Espíritu Santo no somos nadie. Sin Espíritu Santo volveríamos a ser los puercos sucios que éramos antes. ¿Ah? Porque ¿quién cambió tu manera de hablar? El Espíritu Santo. ¿Quién cambió tu manera de pensar erróneamente en pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién cambió el adulterio, la fornicación, la borrachería, tantas cosas que había? El Espíritu Santo que vino de parte de Dios a nuestra vida. Ese nos dio una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Amén o no amén, mis amados. Denle aplausos al Señor. De su gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:5. El que venciere, dice la palabra, hablándole Dios a esta iglesia a través de su ángel, su pastor, a la iglesia de Sardis. El que venciere, o sea, el que venciere con sus actos de justicia, con sus actos de fidelidad, con obediencia, con cumplimiento, con santidad, será vestido de vestiduras blancas. Nos van a dar unas vestiduras blancas. ¿Qué más dice ahí? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Mientras tú y yo caminamos en esa santidad y en esa obediencia que es la justicia de Dios en nosotros, Él no borra nuestro nombre del libro de la vida. Amén o no amén. Él la borra. Y dicen mucho que no borra, porque Dios no va a estar borre y borre y dale de nuevo, borre y escríbele de nuevo, borre y escríbele de nuevo. Entonces, cuando el hombre ya entra en el hábito del pecado, la mayoría, cuando ya entran en el hábito del pecado, difícilmente van a poder volver a afirmarse. ¿Serio, hermano? Muchos que han caído en pecado, un ejemplo que de 10 caigan en pecado, 1 o 2 se levantan por la misericordia de Dios. Y ahí difícilmente están ahí. O sea, cuando están ya revolcándose en el hábito del pecado,
Pero si se arrepintió de corazón, tuviste su ministerio, ya no va a ser lo mismo. Ahora usted ve en estos tiempos, el pastorado, ahora en el pastorado, están los recasados ministrando al pueblo. Recasados. Porque después voy a hacer un mensaje de eso sobre el recasamiento. Porque ahora lo están viendo en otro enfoque, ¿no? Que el pastor se puede casar. Ahí está tu pastor allí. Esa promueve el divorcio. ¿Ah? Teña, ¿no? ¿Se acuerda de su pastor? Teña. Me acuerdo del nombre de esa mujer. Esa promueve el liberalismo en la mujer. Puedes independizarte, libérate. Hay una palabra que ellos usan, no me acuerdo esa palabra, muy famosa entre estos liberales. Ahora hay pastores recasados ministrando. Cuando estés delante de la presencia de Dios, Él no te va a pedir por la mujer o la segunda que tienes, no, Él va a preguntar es por la primera que tenías. Porque esa es la que te dio Dios, esa es la que tú escogiste cuando estabas tal vez en el Evangelio o sin el Evangelio. Vinieron los dos a Cristo, esa es tu mujer, esa es tu esposa. ¿Ah? No, que escogí mal bruto, pero ¿para qué escogiste mal? Para eso hay un noviazgo, para eso hay un enamoramiento, donde tú en ese transcurso, más que todo estamos hablando de la vida impía, te vas a dar cuenta si estás con el ángel o estás con el diablo. Sí, pues tú te vas a dar cuenta. Porque si tu enamorada o tu enamorado te falta el respeto, piensa insultarte o tal vez darte un manotazo, ¿qué te va a convenir? Ni por más que lo ames, ese hombre te va a masacrar. Hablando con la gente que no quiere a Cristo. Tienes tu enamorada que te falta el respeto, te da una bofetada, te empuja, te quiere pegar, déjala. Porque esa no va a ser tu pareja que te va a ser tu ayuda idónea. Hablando con los que no tienen a Cristo. ¿Ah? Ese cuando tú te cases te va a dar duro. Si es un hombre y te empieza a matotear, empieza a darte cachetada, no te conviene. Corre. Porque muchos hombres se han arrepentido de haberse casado con aquella mujer. Porque tú mismo fuiste el bruto que le escogiste. Que eras un niñito que no entendías, no veías la situación. Y por más, hermano, 18, 19 años. No creo que seamos inocentes para no darnos cuenta de la calidad de mujer o la calidad de hombre que tenemos, de enamorado, enamorada. ¿Ah? Hombre o mujer que te alza la mano, déjalo. Así, porque hermano, del amor nadie se mueve. Amén o no amén. Ese rato no quieras, babea, llora por un macho. Miembro. Prefiero llorar ese rato una semana, 2 semanas, después que me traiga consecuencias cuando me case. ¿Amén o no? Pero si usted es joven, usted, amiga, sepa escoger la pareja. En el transcurso de su enamoramiento, de su noviazgo, usted empieza a ver cómo actúa esa persona, porque tarde o temprano, el que finge ser un hombre bueno, finge ser una mujer buena, tarde o temprano, como dice el mundo, se le duerme el diablo. Se va a manifestar lo que es. Entonces, si se manifestó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, bótalo, bótala, no te va a servir. Denle aplauso al Señor. Eso viene del Evangelio y me casaron con esa mujer. ¡Uy, no! Escogí mal, no, fuiste bruto. Ahora la aguanta o lo aguantas. No te puedes separar de él. No, que si me pega me masacra. Sepárate, pero ya no te puedes casar. Sí, pero no creo que sea tangible una mujer que está aguantando palo. Yo mejor me separo, pero me quedo solo. La Biblia habla que tienes que quedar solo. ¿Ah? Después veremos ese tema. Entonces estamos en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y usted ve en Éxodo 32, 32, 33. Cuando Moisés le dice a Dios, bórrame de tu libro. Yo borraré del libro aquel que pecare contra mí, le dice Dios. Aquí no le habla del hábito de pecado. El que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro, o sea, lo borraré de mi libro. ¿Ah?
Usted vea que desde el Antiguo Testamento muchos hombres de Dios cayeron en pecado. De unos tuvo misericordia, de otros no tuvo misericordia. ¿Se ha dado cuenta? Usted que lee tampoco la Biblia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ah? De unos Dios tuvo misericordia y de otros no tuvo misericordia. Ahí entra su perfecta voluntad, que dice: yo tendré misericordia de quien quiero tenerla. ¿Quién le puede decir, no, Dios, ese no, así no, Dios hace como Él quiere? Si tú estás aquí de pie es por misericordia de Dios. Estoy hablando de aquellos que le hemos fallado a Dios. Estamos aquí por misericordia de Dios, porque hacia Él le plació nada más. Voy a darle otra oportunidad a este grupito. Gracias, mi Señor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Entonces, mi amado hermano, dice que estaremos vestidos como aquellos de la transfiguración, cuando mi Jesús se le presentó a Moisés y Elías en esa transfiguración. Así vamos a estar vestidos nosotros, con vestiduras blancas y resplandecientes. Solo los vencedores, dice, recibirán la salvación en el reino de Cristo. Si mantenemos esa ropa de justicia, santidad y obediencia en medio de un mundo pecador, poseeremos por siempre esos vestidos blancos celestiales. El tener nuestro nombre en el libro de la vida, mi amado hermano, no es que usted tenga una garantía, una completa salvación, si volvemos a practicar el pecado. ¿Ah? Si volvemos a ese hábito de pecado. O sea, tu salvación y mi salvación están en juego. ¿Amén o no? ¿Se puede o no se puede perder la salvación? Claro que sí. Veamos 1 Juan 5:18. 1 Juan 5:28. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, todo aquel que le aceptó a Jesucristo de corazón como Señor y Salvador, Dios le dio el Espíritu Santo. Todo aquel que lo hizo de corazón, Él le dio de su Espíritu. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Una vez que nos dio ese nuevo nacimiento, ya no tenemos esa costumbre de volver a tener ese pecado, a practicar esos pecados, mi amado hermano. No practica el pecado, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Quién nos guarda? Mientras tú y yo caminamos en esa santidad y en esa obediencia, Dios te guarda, Dios te dice, Dios te advierte: mira, hijo, esto, ponte guillado, avíspate. Él te guarda mientras tú y yo estamos en santidad y en obediencia. ¿Qué dice? Y el maligno no te toca. O sea, cuando Dios tiene otro propósito, es otra cosa, que permite que se manifieste un demonio, tal vez en presencia, o tome otro hombre, es cuando Dios lo permite. Pero ¿saben lo que no puede tocar nunca en la vida? Tu alma. Puede tocar tu carne, pero el alma no la puede tocar. Déjala ahí. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Toca su carne, pero guarda su alma. O sea, no la toques. Esa es mía. Toca su carne, todo, su familia, todo, pero esa alma que es mía, no la toques. Ni la huelas tampoco. Ya la pongo yo. ¿Ah? Entonces nosotros estamos seguros que Él no puede tocar nuestra alma. Esta almita linda, bella y hermosa que tenemos adentro es para el reino de los cielos. Amén o no amén. Den la aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor.
18. No practicar el pecado. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo antes me confundí en esa parte. Señor, mira que estoy en esto. No sé qué nacido en ti. Si a veces hago esto, pero no debo hacer esto. Y ahí tenía que irme en monto y bajo, hermano, a pelear eso, ¿no? Me costó muchas cosas. Pelear eso, me costó. Encierros, ayunos largos, oraciones largas, me costó. Pero siempre he levantado la bandera. En cada cosa que luchaba, levantaba bandera. Al instante o puede pasar un tiempo, pero él siempre levantaba bandera, porque veía la sinceridad, que quería vencer, porque hay cosas que a veces no puedes vencer, hay cosas que a veces se te hace difícil en la carne vencer. Y eso es lo que siempre yo les digo, ahí no sé, ahora no se predica, si tu carne te aqueja, si tu carne está angustiada, desesperada por pecar, enciérrate 500 años. Enciérrate, porque ahí vas allá la victoria. Eso ya no se predica. ¿Qué le dicen ahora si está quejado de esa carne puerca? Eso se tranquilo. Anda a pegarte un par de danzas, anda a pegarte una chupadita, para que se relaje tu carne. Mentira, y la cosa es peor. Anda, enciérrate, busca a Dios el Espíritu en verdad, y vas a ver la victoria que te da. Cada vez que uno se encerraba salía en victoria, salía reforzado para continuar la batalla. Entonces, mi amor, hermanos, no tenemos garantía si no cuidamos esta salvación. No tenemos garantía si volvemos a la práctica del pecado, mi amor, hermanos. Entonces tenemos que ocuparnos, mi amor, hermanos, hacer efectiva en nosotros esa salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ahí dice que tenemos que hacer efectiva nuestra salvación con temor y temblor. El temor viene del Espíritu Santo en tu vida, de no hacer nada indebido delante de Dios. El temblor es el humano que te hace tener recelo de pecar. Te hace recelo, te tiene algo, no, pecado no. Tenemos que alcanzar la salvación por medio de Cristo, mi amado hermano. 1 Tesalonicenses 5:9. Tenemos que alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Él nos da ese poder para vencer. Él nos da los medios para poder seguir peleando la buena batalla de la fe, mi amado hermano. Hebreos 2:3, miren lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros que tratamos de pelear la buena batalla si descuidamos una salvación tan grande que tenemos tú y yo? Eso hay que valorarlo, mi amado hermano. Reconocer eso. Él nos ha dado una salvación tan grande. Y el creer en Él por medio de esa fe en el Espíritu nos da esa garantía de que allá vamos a estar. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amémonos, amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Allá vamos en camino. Ese lugar bello y hermoso nos espera. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, mi hermano? Entonces hay que pelear la buena batalla de la fe. Entonces esta iglesia de Sardis, mi amado hermanos, habían pocas personas, como lo hay en todas las iglesias, que siguen manteniendo su vestidura en santidad, siguen peleando la buena batalla de la fe. Usted no es el único que está peleando la buena batalla de la fe, no es el único que usted está guardando su vida para Dios. Hay muchas hermanas en toda la iglesia del mundo que están peleando la buena batalla de la fe, están cuidando sus vestiduras, que no la manche nadie, ningún pecado, ninguna carne, ningún mundo, mi amado hermano. Entonces, al vencer
tú y yo, mi amado hermanos, vamos a ser vestidos de esa vestidura blanca. Tu nombre y mi nombre no van a ser borrados del libro de la vida. Entonces, mi amado hermanos, el que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esas mismas palabras que tal vez el pastor en la iglesia de Sardis repitió, las repetimos hoy. Por eso su palabra es eterna. Su palabra nunca dejará de ser. Porque su palabra es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Se mueren los libros que hace el hombre filósofo, el hombre que le encanta escribir. Se mueren esos libros. Y la palabra de Dios permanece. Yo leí un libro muy famoso de un ecuatoriano, Picasa, que era Huachipungo, un libro que fue escrito a muchos idiomas del mundo. Picasa se llamaba este escritor. Muy famoso ese libro. Una vez me lo encontré donde usted sabe ir, ¿cómo se llama? Molpizo. Ahí encontré una vez ese libro, imagínense. Libros escritos por hombres con filosofías humanas que terminan. Y esa filosofía humana escrita ahí no tiene vida. Tendrá vida en tu moral, tal vez en tus sentimientos, pero nunca va a llegar a lo interno del corazón cuando llegue esta palabra. Amén o no. Entonces le dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted no se imagina cómo este pastor está repitiéndole eso. Las mismas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo estamos repitiendo usted y yo. Esa palabra del siglo 90 al 100, el pastor hablando, terminando con esa palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No la está diciendo ninguna. Si tienes oído, escucha. Y al escuchar, guárdala en tu corazón. Y al guardarla en tu corazón, ponla por obra. Amén o no. Lo escuchas, lo guardas y lo pones por obra. Ese es el éxito. Sin eso, porque no hay que ser solo oidor olvidadizo, sino que dice hacedores. O sea, tengo que obedecer lo que Él me dice. Vámonos de pie.